Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Las campañas políticas están, ahora sí como se dice, con todo. Y es importante que usted sepa cuál debería ser la labor de los medios de comunicación, cuáles sus obligaciones, cuáles son sus compromisos, en este caso, con las audiencias. Sobre este tema tan relevante de la interacción, partidos políticos, medios de comunicación, audiencias, electoras, electores, es la entrevista con Mauricio Huesca. Él es consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y antes, como cada semana, le invito a ver algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones. Durante el proceso electoral en marcha, se han incrementado las quejas por la difusión de campañas calumniosas en redes sociales en contra de las candidatas a la presidencia, así como del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para el Instituto Nacional Electoral, el INE, se trata de un problema similar que se reproduce en el mundo y que no tiene precedentes, por lo que hay vacíos regulatorios. Sin embargo, la autoridad electoral en México actúa conforme a los alcances de la legislación y sus facultades. Así lo dijo la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, al noticiario Punto de Referencia del SPR. Sí somos sensibles a ello y por supuesto que estaremos muy atentos a este fenómeno. Lo estamos estudiando desde dos ángulos, del ángulo jurídico estrictamente y desde el ángulo de fiscalización. La poderosa empresa global Google dio a conocer un conjunto de medidas que aplicará en México para apoyar la integridad del proceso electoral. Entre las acciones más relevantes se encuentra el poner a disposición un informe público de transparencia de anuncios políticos en el que se detallará quién pagó por el anuncio y el presupuesto destinado. Dijo además que habilitó nuevas funciones en su buscador para que las personas puedan encontrar la información sobre el proceso electoral con base en fuentes confiables y veraces. En el caso de YouTube, Google comentó que eliminará todo contenido que esté asociado a provocar desinformación electoral. UAM Radio 94.1 FM, con el apoyo de medios públicos como Radio UNAM y TV UNAM, llevará a cabo el 6 de abril el evento Diversamente, cuyo fin es generar mayor conocimiento y tratamiento sobre la neurodivergencia, particularmente en la niñez. A través de actividades lúdicas y de aprendizaje, todas ellas gratuitas, Diversamente acercará a familias y especialistas para hacer una contribución efectiva en la inclusión de las personas neurodivergentes. Aquí un fragmento de la invitación abierta a todas las audiencias. Todos somos diferentes en la forma en que pensamos y sentimos. Diversamente, un espacio de diálogo y educación sobre las neurodivergencias. Gratuito y abierto al público. Habrá activación física, cámara multisensorial, conferencias para padres, madres y cuidadores. Y cerraremos con la música en vivo de los Patitas de Perro. Sábado 6 de abril, Centro Cultural España, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Reserva la fecha y aprendamos juntos. Y en el ámbito internacional, mientras en Estados Unidos se aprobó una ley que exige la venta de TikTok en este país, en la Unión Europea se dio luz verde a una ambiciosa ley que busca proteger a periodistas y medios de comunicación europeos de interferencias políticas o económicas. Con base en lo aprobado por la Eurocámara, las autoridades tendrán prohibido presionar a los periodistas y editores para que divulguen sus fuentes. En cuanto a los medios públicos, la nueva ley establece que para evitar su uso político, sus directores y miembros del Consejo de Administración deberán ser seleccionados mediante procedimientos transparentes y no discriminatorios. De igual manera, se obligará a todos los medios de comunicación a identificar la identidad de sus propietarios. Días después, el mismo Parlamento Europeo aprobó la Ley de Inteligencia Artificial, la primera de su tipo en el mundo, en la que se prevé, por ejemplo, la prohibición de aplicaciones de IA como los sistemas de categorización biométrica basados en características sensibles y la obtención indiscriminada de imágenes faciales de Internet o de circuito cerrado de videovigilancia para bases de datos de reconocimiento facial. Estas fueron algunas de las noticias más relevantes de la última semana. Regresamos con Gabriel Sosa Plata con mucha más información en Media 20.1. Muchas gracias por las noticias y continuamos en Media 20.1 con Mauricio Huesca. Bienvenido al estudio de TV UNAM. Pues un privilegio estar contigo nuevamente, mi querido Gabriel, y con toda la audiencia de TV UNAM para poder platicar pues estos temas ya inmersos casi llegando a la mitad de las campañas. Sí, totalmente. No hay un fervor siempre en las campañas, porque pues los partidos políticos pues tienen que poner todo, ¿no? Toda la carne al asador. Pero los otros actores fundamentales finalmente de esta contienda, y hay que verlos como actores, son los medios de comunicación.
A ver, Mauricio, si quieres primero, ¿a qué están obligados los medios de comunicación al hacer las coberturas de estas campañas? Pues mira, los medios de comunicación como principales creadores de mente crítica, pues garantizar la libertad de expresión en su cosmovisión social, pues tienen una gran responsabilidad de informar, y por informar me refiero a hechos, pues hechos que sean realmente neutros, que sean confiables, que la información sea auténtica, y que esta información que a través de los diversos medios de comunicación se difundan, pues no se genere o no caiga en la propaganda electoral en caso de que pretendan beneficiar o perjudicar alguna candidatura, o desinformar respecto de lo que tiene que esperarse un proceso electoral, respecto de lo que tendría que hacer una autoridad electoral, pues no propagar información falsa, desde luego tampoco, pero sobre todo lo que más buscamos como autoridades electorales respecto de los medios es que sean coberturas genuinas, coberturas equitativas, coberturas informativas, que vayan con una tendencia de un voto informado, de un voto razonado, y no pues situaciones que pudieran pues propiamente pues caer en una situación de proselitismo en favor o en contra de una candidatura registrada. Hay que decir a nuestra audiencia que esto se trata, sobre todo lo que nos has comentado, Mauricio, de la cobertura que se hace a través de los noticiarios, ¿no? Porque lo otro son los llamados tiempos oficiales, que es donde, hay que decirle a la audiencia, se saturan con 48 minutos diarios de los spots de los partidos políticos y muy poquitos, ¿no?, de las autoridades electorales. Sí, fíjate que bueno, el modelo de comunicación política vigente en nuestro país ya prácticamente desde más de una década, pues ha señalado que la propaganda política de los partidos políticos ya no puede ser adquirida como ocurría antes. Y en esa dinámica eso está, digamos, perfectamente contenido y modulado por las autoridades electorales, porque ceden en los 48 minutos por cada canal y cada estación de radio a las televisoras, a la autoridad electoral, para que sea quien administre y los fragmente en fragmentos de 30 segundos y se distribuyan en horarios que van desde las 7 de la mañana y hasta las 12 de la noche, y de esa manera pues poder traer la publicidad. Antes, digamos que había renuencia todavía de televisoras para difundir esto, porque cortaban partidos políticos, porque cortaban eventos partidos culturales, de fútbol, ¿no? Partidos de fútbol, entonces eso molestaba mucho a la audiencia, desde luego. Pero bueno, pues era el tema del modelo político vigente y que busca, o sigue buscando todavía, que los medios de comunicación pues no se vuelvan poder fáctico a través de la compra y venta de espacios publicitarios. Sí, así es, que fue justamente, como bien dices, desde el 2007, ¿no? Efectivamente. Cuando ya se restringió la adquisición de particulares de los partidos y demás actores de tiempos en la radio y la televisión, y ahora son gratuitos. Son estos 48. Las estaciones de radio y televisión que no los transmitan pueden ser acreedores a sanciones muy importantes. Sin duda alguna son sanciones las que se les impone, no solamente por no transmitir, incluso, Gabriel, por no bloquear información. Digamos que si hay dos entidades que por la extensión de las ondas de frecuencia de radio o televisión, una estación confluye en otro estado. Si el estado circunvecino tiene un proceso electoral y el otro no, de cierta manera también tiene que bloquear la propaganda gubernamental para que no incida perniciosamente dentro del estado que sí tiene proceso electoral. Entonces, hay varias sanciones que pueden incurrir los medios de comunicación, tanto por no bloquear como por no pautar los promocionales. Exactamente, o sea, por ejemplo, la pantalla de TV UNAM se ve pues constantemente los programas interrumpidos. Aquí hay una muy buena continuidad, pero se ven constantemente interrumpidos pues para la transmisión de estos spots, además de los spots que tiene la propia televisora, la universidad y demás, pero es importante que sepa usted que esto es una obligación que tienen todos los medios de comunicación. Ahora, Mauricio, regresando al tema de los noticiarios de radio y televisión, me has hablado de la importancia de la equidad, pero algo que ocurre muy frecuentemente con colegas que trabajan en los medios es que dicen, pues es que no puede haber equidad porque hay candidatas o candidatos que no tienen pues las mismas actividades que otros. Hay otros que tienen, no sé, 10 actividades al día y hay otras candidatas o candidatos que tienen 3. Entonces, ¿cómo lograr la equidad en ese terreno? Bueno, sí, efectivamente, cuando se trata de cobertura de medios, pues el medio tiene que tender a darle seguimiento, desde luego, a las actividades. Pero si un candidato, digamos, no tiene los recursos o el tiempo o el punch político para tener, pues, reuniones con personas o mítines, pues de luego no hay nada que informar. En este caso, pues no habría una situación de inequidad,
respecto de este tipo de seguimiento a las candidaturas. Ahora, perdón que te interrumpa, Mauricio. Yo les he dicho a algunos colegas que dicen, oye, es que falta aquí la posibilidad pues para llegar a una equidad en los tiempos, ¿no? Pero también hay muchas otras actividades, por ejemplo, que se pueden obtener de los propios programas o de gobierno, ¿no? De sus proyectos de nación, que incluso a las audiencias agradecen porque conocen mucho más profundamente cuál es pues justo su proyecto de nación, su ideal. Sí, o sea, puede ser cubierto por varias formas y ya pues eso digamos que queda en la libertad de información del propio medio, ¿no? Uno puede ser desde luego a través de decir, bueno, pues recordemos que esta candidatura tiene esta propuesta de campaña, o no sé si, pues tradicionalmente también se usaba de esta candidatura hizo esto, esta candidatura está y esta otra candidatura no hizo nada, pero lo mencionan y que no hizo nada, para efectos de también como neutralizar de sí estamos dando seguimiento, pero también advertimos que no hay ninguna actividad destacable de esta persona, ¿no? Porque también los medios de comunicación muchas veces lo que buscan es la coyuntura. Y entendemos que también los medios, la coyuntura pues es lo que despierta también el ánimo de la gente para saber qué es lo que está reaccionando una candidatura frente a cierto fenómeno, ¿no? Ahora pues lo que vamos a vivir en estas temporadas de primavera aquí en la ciudad, en la que los calores y la falta de agua que ya anunciaron las propias autoridades por la falta de lluvias en los grandes complejos de Cutzamala, pues a lo mejor eso puede generar decir, oye, pues tienen algo que decir, a lo mejor habrá alguien que por alguna conveniencia política diga, yo mejor no opino y no salgo al quite. Entonces, pero sí el medio sí tendrá que decir, oye, pues el candidato o la candidata tal no dijo nada respecto a este tema, ¿no? Y de esa manera no es hacer menciones malas, positivas, negativas, simplemente decir qué es lo que ocurrió, los hechos tal cual, sin ningún adjetivo adicional. Claro. Oye, Mauricio, también algo que ha venido haciendo la autoridad electoral, en este caso el INE, ya desde hace tiempo, desde la etapa de Woldenberg, son justo los monitoreos de los noticiarios de radio y televisión. Fíjate que estos monitoreos nos sirven para dos propósitos. Sí se hacen en precampañas y se hacen en campañas. Lo que se hace se buscan huellas acústicas y desde luego te ponen personas a monitorear radio y televisión, pero ahora prensa y también redes sociales, para saber qué es lo que están diciendo los medios de comunicación, qué están diciendo la prensa escrita, y de esta manera no solamente se monitorea, sino se califica, este comentario es positivo, negativo o neutro. Y cada mes se presenta ante el Consejo General de la propia institución, tanto INE como institutos locales, un informe que te dice, esta candidatura tuvo 300 positivos, 200 negativas y 20 neutros, y de todos. ¿Por qué? Porque esto puede servir de insumo para que la propia autoridad pueda iniciar procedimientos de investigación en contra de determinados periodistas o determinados medios de comunicación. ¿Por qué? ¿Por inequidad? Por algún tema de inequidad, efectivamente. Aunque tendría que haber ahí algún hecho quizá calumnioso, quizás algún elemento. Que podría haber dos vertientes de investigación. Una, por una situación, digamos, de calumnia electoral, una situación de violencia política de género desde un medio hacia una candidatura, o por el tema de menciones. Por el tema de menciones se califica los tres, si es positivo, negativo y neutro. Y si de pronto vemos en un mes que una candidatura tuvo por un medio 100 menciones positivas y en ese mismo medio por el candidato de oposición o digamos el perfil más cercano 100 pero negativas, entonces ahí hay un foco rojo para la autoridad para que justamente en derecho también del voto informado visto del proceso electoral o de las audiencias visto desde otra naturaleza, pues se garantice un estándar de equidad en todo el proceso de información. O sea, ustedes también como autoridad electoral están checando pues monitoreamos estos monitoreando. Eso, exacto, efectivamente. Una duda también antes de irnos al corte, Mauricio. Además de este monitoreo que hace el INE a través de la Universidad Autónoma de Nuevo León y que le invitamos a consultar a nuestra audiencia para que vea si por ejemplo, el noticiario que está viendo, si está siendo equitativo o no en esta cobertura periodística, también se hacen monitoreos locales, es decir, aquí de la Ciudad de México. Sí, efectivamente, nosotros haremos dos y de hecho lo está haciendo la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México. La UNAM. La UNAM lo está haciendo un monitoreo de medios neutros, digamos, en genérico, qué es lo que las menciones positivas y negativas, y está haciendo otro también de monitoreo con perspectiva de género. Porque como sí, pues recuerda nuestra audiencia, pues más del 50% de las candidaturas registradas en la Ciudad de México son mujeres, entonces hay que estar también al pendiente de que no haya violencia en el discurso, que no haya violencia o cosificación de sus cuerpos, que no haya alguna estigmatización, comentarios que generen un rol de género o un estereotipo. Sí, porque eso es una desventaja
en este caso para las mujeres, en esta contienda electoral, en estas campañas que estamos viendo. Ya tenemos que hacer la pausa, Vamos a la pausa. Mauricio, pero por favor no se vaya. Vamos a seguir hablando sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en estas campañas políticas. Sintonizar la nueva frecuencia de TV UNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca Ajustes o Configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable. Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción digital está encendida. Espera a que cargue y ¡listo! Disfruta tus programas favoritos de TV UNAM por el 20.1 con mejor calidad y mayor cobertura. Si tienes alguna duda, pregúntanos a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo responder a la violencia discursiva en línea? De seguro te la has encontrado en Internet. La investigadora Sabina Sibila, en una entrada del blog Amidi, advierte que la violencia discursiva hace uso de un lenguaje agresivo para imponer significados, disfrazando las relaciones existentes de fuerza y dominación. El proceso, explica Sibila, consiste en crear un mensaje que sitúe al otro como el enemigo y se desencadena entonces un deseo de destrucción que favorecería el interés del grupo dominante. Estos mensajes tienen la intención de discriminar y atacar la dignidad de un grupo social por el simple hecho de pertenecer a él. Para lograrlo, suelen usarse estrategias discursivas, como la descalificación, que busca crear una imagen negativa del grupo e incluso suprimir sus derechos humanos, o la trivialización, que resta importancia a los asuntos relacionados con el grupo dominado, o la invisibilización, que oculta la realidad y omite la existencia del grupo. Contra ello, Sibila propone 5 acciones. 1. Denunciar el contenido. Cada plataforma tiene sus mecanismos, aunque no siempre es suficiente, puede serlo en ocasiones. 2. Identificar la fuente y su intención. Podría ser de un medio, una persona usuaria común, un rol o incluso un bot. Esto ayuda a ponderar la validez y utilidad del contenido. 3. Combatirla con contrainformación. Difunde información desde otra perspectiva. 4. Volver loco al algoritmo. Por ejemplo, posteando contenido positivo usando un hashtag en el cual se está compartiendo violencia. Algo como pasó en el caso del feminicidio de Ingrid Escamilla. 5. Compartir. No el contenido con violencia discursiva, ya que eso le daría más alcance, sino alguna de las 4 acciones anteriores para que más personas se sumen. Qué gusto que continúe en Media 20.1 hablando sobre este tema que nosotros consideramos como muy importante, que es la responsabilidad de los medios de comunicación, sus obligaciones, sus principios éticos en relación con lo que está ocurriendo con las campañas políticas, porque decíamos, Mauricio, en la primera parte pues, de esta entrevista, finalmente los medios de comunicación son actores fundamentales para tener una sociedad informada, bien informada. Fíjate que el tema de los medios de comunicación hemos visto que recientemente quizá me estoy viendo muy, digamos, todavía ingenuo, porque sí ya lleva como 10 o 15 años esta modalidad, que una vez de que el modelo de comunicación política entró en el cual solamente puede ser a través de spots y no comprados, lo que vimos fue un fenómeno de que algunos medios de comunicación hacían una situación de una simulación de una entrevista, simulación de un reportaje de prensa, y luego con estas entrevistas, reportajes, lo pasaban en espectaculares, lo ponían en televisión, lo ponían en revistas, y hacían una suerte de lo que llaman publicidad integral, que es a través de varios medios de difusión, vendemos propaganda de un partido político o de un candidato o candidata, haciéndolo pasar como se trató de una entrevista auténtica. Y desde luego, pues esto es una de las responsabilidades que tienen los medios de no incurrir en estas grandes tentaciones de vender propaganda disfrazada de alguna entrevista genuina. Entonces, esto es muy importante que también la audiencia lo sepa, que existe, porque finalmente pues son mecanismos alternativos de burlar la ley para vender propaganda explícita a la audiencia. Qué bueno que lo comentas, Mauricio, porque es una prohibición constitucional. Totalmente. ¿No? Se estableció incluso de esta reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la de 2013, en la que se establece que la propaganda o publicidad no puede ser presentada como información periodística
o noticiosa. Efectivamente. Y entonces, lo que ha ocurrido en la práctica, porque hay muchas investigaciones y todo el mundo te dice off the record, obviamente la autoridad a veces quizá lo sepa, pero no hay manera de demostrarlo, Exacto. que algunas de las entrevistas o notas que se llegaban a ver en muchos de estos espacios informativos, en realidad responden a esa lógica comercial y política, pero eso no es legal y ni tampoco es ético. Y es un tema muy complicado también de que la autoridad pueda advertirlo, Gabriel, porque finalmente... No hay facturas. No hay facturas, está todo desvanecido y la autoridad electoral parte del principio, o tiene que partir del principio siempre, de que los medios de comunicación tienen una libertad de expresión total porque forman parte de esta... conglomerado de difusión de ideas, de formación de mente crítica, y entonces en esta lógica pues no podemos de inicio decir, esto se trata de una propaganda disfrazada. Entonces es a través de investigaciones y pues unas figuras de levantamiento del velo, a través de las cuales podemos llegar a la conclusión de que efectivamente la presunción de libertad se destruyó porque hay alguna situación detrás de esta situación. Claro, sí, eso es efectivamente muy difícil, no solo para la autoridad electoral, sino también obviamente, por ejemplo, para otras autoridades como el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahora, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México también se reciben quejas por coberturas inequitativas, por ejemplo, por violencia política de género en estas coberturas. Sí hemos tenido ya algunas quejas, Gabriel, desafortunadamente en temas de violencia política de género, en las cuales candidatas han sido agredidas con calificativos, con cosificación de su cuerpo. ¿Por parte de periodistas o de candidatos y candidatas? En realidad ha sido más bien por temas de algunas plataformas que son diseñadas ex profeso para atacar como tipo bots y a través de este tema. Pero también hemos tenido pues algunas situaciones a nivel nacional, no en la Ciudad de México, pero sí a nivel nacional, de candidaturas y figuras públicas, mujeres, que han sentido agravio por algún comentario de alguna periodista, de algún medio de comunicación, y lo cual tiene que desahogarse a través de una investigación. Estos casos, Gabriel, sin duda alguna son los más difíciles de poder resolver, porque finalmente ahí se contraponen dos derechos, ¿no? El derecho a informar y el derecho de libertad de prensa del periodista contra un derecho agraviado de una persona que se siente lesionada porque un comentario que pudiera resultar como lesionado para configurar violencia política de género. Entonces estos son asuntos normalmente que le llamamos asuntos límite, en los que pueden dar para uno y para otro lado, y son los más complicados de resolver siempre, sin duda alguna. Ahora, a ustedes como autoridad electoral no siempre les toca resolver. A veces pasa algunos de estos temas a tribunales, ¿no? Fíjate que hay dos modalidades. Si el programa, o bueno, si la queja se inició antes de que iniciara el proceso electoral, que tenemos muchas así también, porque recordarás que las campañas empezaron prácticamente desde el año pasado, sí, aunque pues, no formalmente, pero sí en los hechos. Entonces, todo esto que empezó antes del proceso electoral, sí los resolvió el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Hay muchos, incluso quiero decirte, que están todavía en investigación porque necesitamente requerir y tener más información. O sea, el instituto hace todo el expediente. La investigación, lo investiga, requiere, y una vez teniendo el expediente integrado, resuelve. Pero todas aquellas quejas que se presentan una vez de septiembre del año pasado hasta ahorita, ya los resuelve el propio tribunal. El instituto solamente investiga y requiere la información para este propósito. Pero ya tiene, digamos, alguna resolución previa el propio instituto. Tenemos un dictamen y nosotros pasamos ese dictamen, efectivamente. De acuerdo. Y sí, es que es un proceso finalmente complejo. Otro tema que platicamos fuera del aire es esto de la reelección, ¿no? Es decir, es un derecho que tienen candidatas y candidatos, no sé si así se les llama en esta modalidad también de reelección, pero que lo pueden hacer pues, los propios diputados. ¿Quién más lo puede hacer? Pues pueden ser alcaldías, pueden ser las diputaciones, en caso federal pueden ser las senadurías y los diputados federales. ¿Ahí qué le corresponde a los medios, por ejemplo? Fíjate que aquí en el tema de la reelección, como es el derecho de la ciudadanía a castigar o premiar el buen gobierno o mal gobierno, los medios de comunicación, pues lo que esperaríamos como ciudadanía, desde luego, para emitir un voto informado, es que nos digan cuáles fueron sus propuestas de campaña previas a la gestión, de todo eso que cumplieron durante su gestión y qué es lo que promueven esta vez, para que podamos tener pues una información pues auténtica de que del 100% que propuso, que sí cumplió
y ahora qué me está proponiendo para saber si voto por esta persona o no. Esto va muy de la mano con el tema de campañas, como que hemos puesto las campañas como una situación de un culto a la persona, en el que desafortunadamente ya no tenemos propuestas, contrastes, y más bien se han vuelto campañas en las cuales son de calificaciones, de ataques y pues de culto a la persona, más decir cuál es el nombre y se acabó o una frase banal sin dar mayores elementos. Sí, que ahí hay una enorme responsabilidad, no solo de los medios, sino de los partidos políticos, sobre todo, y de por crear candidaturas. contenidos de calidad. Efectivamente. Para que llegue realmente el mensaje. En el minutito que nos queda, Mauricio, porque ya ves que así es el tiempo de la televisión, ¿tú qué le recomiendas a las audiencias? ¿Cómo leer a los noticiarios en cuanto a estas coberturas y a los propios partidos? Yo lo que les diré a las audiencias es que agarren periódicos totalmente opuestos, ¿no? Uno de un perfil y otro perfil, y lean la misma noticia a la luz de los dos periódicos, para que puedan tener, igual de los canales, a uno a otro, para que puedan tener la misma noticia. Pero sobre todo también que vayan a la fuente auténtica de la información. Nosotros en el Instituto Electoral acabamos de tener el domingo pasado el primer debate de la jefatura de gobierno. Tendremos otros otros 2 debates para la jefatura de gobierno, y vamos a organizar 50 debates más para el caso de alcaldías, diputaciones locales. Entonces, esa es la información auténtica, porque muchas veces no conocemos ni siquiera físicamente al candidato o candidata respecto de su propuesta. Entonces, les invitamos a que nos den seguimiento en el portal del instituto, que es www.ism.mx, y ahí tendrán las fechas y lugares de los próximos debates. Como dicen, los postdebates son a veces los mejores, bueno, ¿no? Eso siempre encienden más a la gente y provocan mucho más ánimo de participación. Bueno, pues ahí está la recomendación de Mauricio Huesca. Váyase usted a las fuentes directas, no se vaya a la primera. Esa es la recomendación que siempre hay que hacer. Profundice, contraste fuentes de información, lea La Jornada y lea Reforma. Va a haber dos visiones muy distintas, pero así contraste los noticiarios, vea TV UNAM, contrástelo con Canal 11 y con otros medios de comunicación. Es muy importante que nosotros como audiencias nos metamos de esa manera también a construir ciudadanía. Totalmente. ¿No? Eso nos corresponde. Y pues finalmente ese es parte del ejercicio de la democracia en un país libre. Gracias, Mauricio Huesca. Gracias por la invitación, mi querido Gabriel. Y muchas gracias a usted. Hasta la próxima semana.